Bueno, para este ejercicio vamos a trabajar con los materiales. Ya seteé el proyecto, de hecho, y tengo aquí algunas imágenes que me van a servir para colocarlas como textura. La diferencia entre materiales y textura es que el material es cómo se va a comportar el material respecto a la luz, ¿no? De qué manera va a reflejar la luz. Y la textura es cuál va a ser esta variación en este reflejo de la luz, ¿no? O sea, podemos tener diferentes variaciones en el reflejo de la luz, incluso podemos tener transparencia y eso lo va a indicar la textura. La textura se carga a partir, estas imágenes van a crear textura, estas, ya sea una textura, por ejemplo, esta está pensada en una textura de opacidad, esta está pensada en una textura a lo mejor de relieve y esta en una textura de normales. Pero las texturas básicamente son como las imágenes que tienen vinculadas los modelos, ¿no? Y los materiales es qué trata de emular el modelo, cuáles son los materiales que trata de emular. Entonces la clase de hoy justamente va a tratar de materiales y vamos a incorporarle algunas texturas. Y bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es identificar identificar en el programa ¿qué motor de render está utilizando? El motor de render es lo que va a permitir que un material se vea más o menos realista. Generalmente el motor de render que tienen, o que están utilizando ustedes, es el motor de render de Maya. ¿Cómo lo podemos ver? En la parte superior, si ustedes se van aquí en la parte de general, voy a resetear el de general, ahí está. De hecho, ahí tengo en el attribute, en el modeling, perdón, la simetría. Voy a desactivar la simetría. No voy a seleccionar ahorita componentes de objetos, pero bueno, las activo. Y regreso al channel box. Y ahora sí. Entonces, ¿qué motor de render está utilizando? El motor de render se encuentra todas estas partes, los que tienen como la claqueta, el iconito de la claqueta, todos refieren a render. Entonces, para seleccionar el motor de render, hay que seleccionar la claqueta que tiene el engrane, que es este que tiene un color como azulito, ¿no? Ahí está. Entonces, el motor de render que ahorita voy a utilizar va a ser el motor de render de Maya Software. De hecho, voy a utilizar únicamente Maya Software y Arnold Render. Um, Maya Software es el software de renderizado, que es como la forma de exportación que tiene de Maya, ¿no? O sea, cómo va a exportar cada imagen que vamos a generar. Entonces voy a utilizar Maya Software y Arnold Render es un motor de renderizado que se lo colocaron, o sea, no tendrá mucho, a lo mejor sí como unos 10 años, un poquito más, pero es un motor de render un poquito más potente, que es mucho más realista. Es más pesado, tarda mucho más en sacar las imágenes, pero bueno, vamos a empezar a trabajar con Maya Software y para ver los materiales, pues voy a colocar algunas piezas básicas. Entonces, ahorita no importan los modelos, vamos a colocar, por ejemplo, una esfera, ¿no? Entonces voy a crear una esfera. Esa esfera puede ser tanto de un polígono como de una superficie, cualquiera de las dos. Voy a trabajar con polígonos por el momento. De hecho, los polígonos son mucho más fáciles de texturizar. Le voy a poner un pisito también por ahí. Voy a colocar algunas figuras básicas por ahí. Voy a empezar a trabajar con ellas. Un cubo también por acá. Ahí está. El material que tienen es un material como si fuera una plastilina gris, ¿no? Que refleja la luz de manera estándar, que se va a visualizar de manera estándar también. Y entonces lo que vamos a hacer es meter materiales diferentes. Y vamos a ver algunos de los parámetros básicos del uso de los materiales. Voy a colocar la dona, por acá andaba una dona, aquí está la dona. Pues la vamos a poner por acá, voy a hacer que crezca. También quiero colocar varios materiales porque también la forma en la que nosotros estamos colocando los materiales, eso va a hacer que se em, que se modifiquen
los materiales porque interactúan con lo que están, con lo que está a su alrededor, ¿no? Con luces, con luz de ambiente, con color de ambiente, con los materiales que van a reflejar de otros lados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a colocarlo de esta manera y ahí queda. Entonces, ok, voy a colocar ahora un material muy básico, solo voy a poner al cubo, pero para ver los materiales hay un panel que se llama el Hypershade. El Hypershade se encuentra en la parte superior. Es este botón, es que estoy quitando el de Zoom, es este botón, que es como un circulito azul. Ese es el Hypershade y se encuentra también en los elementos de render, ¿no? O sea, al final de las claquetas tenemos el Hypershade más bien, ¿no? Porque empieza con H, entonces le damos clic, nos va a aventar esta ventana. Esta ventana es nuestro Hypershade y ahí está, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a ver todos los materiales. Tenemos ahí algunos materiales que ya están por defecto y hay diferentes tipos de materiales. Ahorita vamos a ver los materiales estándar de Maya. Em, y entonces nos vamos a ir a los materiales de malla, le damos clic aquí donde dice malla, en la ventana, y entonces, por ejemplo, tenemos el que es un anisotropic, entonces vamos a ponerle, vamos a darle clic en anisotropic. Siempre tenemos en la parte superior cómo se va a ver nuestro material. Aquí tenemos en la parte superior derecha de la Hypershade cómo se va a ver el material, y bueno, generalmente es importante que tengamos organizados los materiales, ¿no? Por ejemplo, este le voy a poner anisotropic y quiero que ejemplifique el color, ¿no? Entonces vamos a dar Enter y listo. Nada más le acabamos de colocar lo del anisotropic que ejemplifica el color y listo. Si yo quiero que tenga algún color, no sé, cualquiera que seleccionamos, aquí tenemos un selector de color que funciona en HSV, o sea, Hue, Saturation y Value. Aquí lo marca como Value, que en realidad en Photoshop lo marca como Brightness. Pero bueno, da lo mismo. Value o Brightness se refiere a qué tan claro u oscuro va a ser nuestro material, ¿no? Entonces ahí está, vamos a seleccionar ahí un colorcito y listo. Ese es el color que va a tener, más o menos hasta cómo se va a visualizar, pero para que yo se lo pueda agregar o asignar a mi material, tengo que arrastrarlo. Como este lo creé nuevo, el que tiene por defecto es este Lambert. Yo les recomiendo que no lo modifiquen, que no modifiquen el Lambert, porque si lo llegaran a eliminar, les va a eliminar los materiales a todo lo nuevo que creen. Entonces, mejor creen materiales nuevos para que se los apliquen. En este caso, voy a darle clic y voy a añadir mi anisotropic. Y lo que hago es, con clic medio, le voy a dar control Z, ahí está. Clic medio, selecciono el elemento desde mi Hypershade, así como lo estoy seleccionando, arrastro, estoy seleccionando el clic medio y lo suelto en el material, o perdón, en el modelo que yo quiero aplicar, ¿no? Esa puede ser una forma. Otra forma también podría ser darle clic derecho al modelo. En la parte de abajo nos va a salir un menú contextual y le vamos a poner asignar material existente y por eso aquí ya le había puesto Anisotropic Color. Suelto ahí y ya, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos métodos funciona con el que se acomoden. Yo generalmente selecciono y arrastro. Y entonces vamos a ver qué es lo que acaba de hacer. Pues sí, ya lo hizo le puso color, ¿no? Em, en el caso de los materiales o de las texturas, como aquí solamente estamos aplicando color, lo vamos a poder visualizar. Entonces nada más hay que estar seguros que tenemos activo este iconito, ¿no? Este iconito, acuérdense que si lo ponemos el primero, nos va a colocar nuestra wireframe. Si le ponemos el segundo, ya nos coloca con todo y el material. Si le llegáramos a poner textura, necesitaremos prender el que tiene la textura o el patrón de ajedrezado, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, bueno, ahí está, básicamente, ¿no? Entonces, si yo quiero, de hecho, vamos a hacerlo de una vez. Si yo quiero colocarle otra cosa que no sea un color, le puedo seleccionar
el ajedrezado. El ajedrezado justamente es cargar una textura. Entonces, por ejemplo, aquí en mi Anisotropic Color le vamos a colocar el ajedrezado, le vamos a dar clic y una vez que le damos clic nos va a salir esta ventana en donde me pide que yo seleccione qué es lo que puedo incorporar, ¿no? Se pueden incorporar varias texturas que se crea dentro de Maya, como por ejemplo fractales o por ejemplo noise, degradados también se pueden utilizar. Yo ahorita voy a utilizar, a trabajarlo con puras imágenes. Entonces le voy a poner donde dice File y en cuanto me aparece con File, cuando ustedes trabajen con materiales, asegúrense de tener abierto el Attribute Editor. Acuérdense que si estamos en general, es la pestañita de abajo. Aquí está Attribute Editor. ¿Por qué? Porque así yo ya puedo seleccionar tanto la carpeta como el Place to the Texture, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Entonces, a mí me funciona mucho más así porque así puedo encontrar los elementos y yo estoy muy acostumbrado a todo jalarlo desde el Hatch Attribute Editor. Aunque si se dan cuenta, también aquí ya me apareció la carpetita. Yo puedo jalarlo desde aquí o yo la verdad estoy más acostumbrado a jalarlo desde el Attribute Editor. En cuanto le doy clic a la carpetita, yo puedo seleccionar, por ejemplo, am, no sé por qué me apareció esta carpeta, porque yo ya había seteado mi proyecto. Entonces, bueno, bueno, voy a darle cancelar. Porque quiero setear el proyecto. Estaba ya seteado, de hecho. Vamos a darle Set Project y aquí voy a seleccionar el de materiales, le pongo Set. Ahí está. Ahora sí, si le doy clic en la carpetita, me aparece ahora sí los mapas, ¿no? Es que aquí es donde radica la diferencia. Hace ratito que estábamos trabajando, más bien en otras ocasiones cuando estábamos trabajando con modelos, no necesitamos cargar todos los modelos o todo el tiempo las imágenes, el source image, ¿no? Pero en esta ocasión sí necesitamos cargar todas las texturas y por eso las texturas van dentro de la carpeta de source images. La carpeta de mi proyecto la nombré materiales, pero en la carpeta donde deben de ir todas estas imágenes que se van a vincular como textura, deben de ser en source images. Entonces, ahora sí, selecciono, por ejemplo, em, voy a seleccionar este degradado, esta imagen con degradado, le vamos a poner Open y ahí está, ¿no? Ya se lo incorporó, solamente que no lo puedo visualizar. ¿Por qué? Porque no tengo prendida este elemento, ¿no? Este elemento lo que hace es que yo pueda visualizar la textura. Entonces ahí ahora sí, ¿no? Y ya está envolviendo la textura todo mi mapa. Ahí está, ¿no? Entonces, por si llegan a incorporarle una textura como vincularla con color, pues que sepan cómo funciona, ¿no? Vamos a dejar este elemento así como está, lo voy a dejar así, y voy a limpiar mi, mi espacio, porque aquí yo puedo tener varios nodos. Estos nodos o sí, estos nodos que se pueden vincular, esto que estoy seleccionando y así, nos permiten generar texturas todavía más complejas, ¿no? No las vamos a trabajar aquí, pero bueno, permiten generar texturas más complejas. Por el momento quiero que veamos los atributos básicos para las texturas, para agregar materiales, perdón. Entonces, me voy a ir a limpiar los elementos con este limpio, este botoncito que está aquí, que son como unas estrellitas, limpio, no pasa nada. Si yo lo quiero volver a cargar, solamente selecciono mi Anisotropic y otra vez selecciono este botón que tiene como unos cuadritos, es un circulito que tiene unos cuadritos y me vuelve a cargar todo. Ajá. Ay, no lo cargó. Em, Déjenme, no me voy con esto. Anisotropic Color, lo que necesito es que jale todo. Ahí está. Selecciono el elemento, miren, limpiamos. Luego seleccionamos el elemento y lo jalamos con este botón. Con este botón de como de play, lo que hace es que me carga todos los nodos del material que tengo seleccionado aquí. Voy a estar limpiando cada ratito y ahora voy a utilizar el material de Anisotropic es como un material como si fuera, ¿saben a mí que se me figura como si fuera como un material hecho de algo como de impresión 3D, o sea, que tiene como ciertas texturas? Vamos a colocárselo, por ejemplo, a
Es que solamente se puede ver con modelos que son como más circulares, como este, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle otro anisotropic. Voy a trabajar con otro anisotropic para que lo veamos. Y este va a ser anisotropic color 2, ¿no? Y voy a seleccionar algún colorcito por ahí un poco neutro, por ahí, por ahí. Y se lo agrego a la esfera, ¿no? Fíjense cómo tiene como este reflejo constante, que es como el especular. El especular es ese brillito que aparece. No hemos visto cómo puedo visualizar yo en una ventana de render, es decir, cómo lo exportaría. Para verlo, lo que tenemos que hacer es darle clic al primer botoncito de la claqueta que tiene el ojito y lo que hace es que nos va a mostrar, esto me está mostrando, el último render que había hecho yo, para hacer las pruebas de esto. Si les aparece eso, la primera ventana, perdón, el primer icono es para que jale la ventana del motor de render. El segundo icono, ven, voy a moverlo. El segundo icono es para que cree un nuevo render y que además jale la ventana, ¿no? Entonces yo puedo cerrar esto. Si vuelvo a darle clic al botoncito con el ojo, lo que va a salir es la ventana del render que ya estaba. Entonces vean cuál es ese brillito que tiene el Anisotropic. Sí es como si fuera una textura, como si tuviera textura de lineecitas y crea ese especular, o sea, ese brillito que es como un brillo constante a lo largo de toda la figura. Entonces, bueno, este especular, la verdad es que no, yo casi no lo utilizo. No, no hay como un material. Precisamente no tengo en mente un material que sea parecido a esto, a un perdón, a un anisotropic, ¿no? Voy a cerrarlo y voy a trabajar ahora con un bind, ¿no? Voy a limpiar mi ventana y voy a irme y voy a crear un blind. El blind es un material que es como plastificado, es muy brillante, ¿no? Entonces podemos crear cristal con un blind o podemos crear un material justamente que sea como plástico brilloso. Entonces voy a aplicarle al blind, vamos a ponerle uno que sea plástico, y vamos a ponerle uno, ¿no? Listo. Y entonces el color quiero que sea un colorcito, vamos a basarnos en ese rosa, que sea un poquito más clarito y un poquito más oscuro. Ahí está. Se lo voy a aplicar a mi figura. Vamos a ver cómo el color que está marcando. Ah, acuérdense, lo único que acabo de modificar es el color. Todavía no tengo yo esta característica como de plástico porque necesito modificar algunos otros parámetros. Ahorita lo único que hice fue crearle color, ¿no? Y entonces para modificar los parámetros es, por ejemplo, en la parte inferior, cuál es el specular color? El specular color es el brillito. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic que sea un poquito más claro, el brillo, aquí en la misma ventana de Render View le puedo dar clic en este primer icono que es la claqueta, que lo que va a hacer es volver a generar el render y me va a generar como o sea, va a ser más claro este especular. El especular es el brillito central, ¿no? Ah, la reflectividad también es qué tanto va a reflejar esta figura las figuras que tiene contiguas. Entonces podemos incrementar la reflectividad, debería de modificarse algo y la parte me voy a bajar un poquito. Yo puedo decirle que además me genere, eh, además de la reflectividad, que me genere, no sé, refracciones. Las refracciones funcionan con materiales transparentes. De hecho, ahorita vamos a probar esto de las refracciones y entonces hay que colocar, por ejemplo, para que sea más brillante, por ejemplo, em, se puede disminuir la excentricidad. La excentricidad es el puntito blanco y si nosotros lo disminuimos, de hecho lo podemos ver un poquito aquí en el ejemplo, ¿no? Se hace un poco más focalizado
el, el especular, ¿no? Lo cual le va a dar una apariencia como de plástico. Mientras más duro sea este especular o este brillo especular precisamente, va a tener otro tipo de textura. Entonces, si yo quisiera que, por ejemplo, además de que fuera, que pareciera este material que además refleje la luz, lo que yo tengo que incrementar es la reflectividad, que esta reflectividad viene, si la incrementamos, debería de tener efecto en el material. No lo tiene, pero pero no lo tiene por una cuestión del render. Entonces vamos a revisar otra vez los ajustes del render. Muchas veces hay que modificar estos ajustes y entonces ahorita estoy utilizando el motor de Maya Software, entonces por lo tanto me voy a ir a la pestañita de Maya Software y si yo quiero que se activen los reflejos, hay que irnos a una pestañita que está aquí abajo, un apartado que se llama Ray Tracing Quality, y entonces hay que incrementar el Ray Tracing y mientras más le incremente la calidad del reflejo, más pesado va a ser el motor de render. Entonces hay que tener mucho cuidado, no porque queremos que jale bien, todo lo vamos a mandar a 10, ¿no? Entonces yo ahorita para los ejemplos que estoy poniendo, con un reflections de uno es más que suficiente. Y ya, pues nada más activar el ray tracing para que se empiecen a ver los reflejos. Una vez que ya está eso, fíjense, y ahora sí está reflejando los otros elementos que tenemos de ambiente, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa dentro de nuestros materiales? Em, Podemos hacer que el elemento o la figura sea más incandescente, incrementarle el color o ponerle un color justamente que sea el mismo, ¿no? Entonces lo que está haciendo es que pareciera que tuviera un brillo interno, ¿no? Ahí está. Tiene el brillo interno y entonces a lo mejor la incandescencia la podemos bajar un poquito para que no se marque tanto, pero es como, sí, es como un brillo interno, ¿no? Del propio objeto. Entonces, para eso es que sirve la incandescencia. La transparencia la vamos a ver más adelante. Y el ambient color es muy sencillo porque lo que está haciendo es cuál es el color que va a reflejar tal cual, el color de ambiente, ¿no? Es como si le colocáramos una imagen para que refleje esa imagen. Entonces, muchas veces en el ambient color, vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a poner un archivo y vamos a cargar dentro de nuestro Attribute Editor. Acuérdense que ahí está la carpetita. Entonces, vamos a poner que ambient color sea, híjole, uno de blanco y negro. Generalmente el ambient color, bueno, podemos colocarlo en color, pero bueno, vamos a ponerle. Vamos a ponerle estas normales, ¿no? Que en realidad la función de estas imágenes es para que generen justamente lo del mapa de normales. Le vamos a dar OK. Y entonces es como le estamos dando elementos para que refleje. Fíjense, no está adherido a la imagen, pero está reflejando esa imagen, como si pudiera visualizarlo. Entonces, en ese ambient color, también si nosotros, por ejemplo, ya lo perdimos, ya no sabemos qué está afectando, puedo regresar yo a mi elemento de plástico y entonces ahí ya puedo tener mi ambient color. Obviamente aquí en el ambient color yo no puedo ya modificar el color, solamente puedo modificar la textura. Entonces le voy a dar clic donde tiene la flechita con el play y lo que va a hacer es que me va a mandar a el ambient color y aquí lo que puedo hacer es definir qué tanto qué tanta opacidad con el alpha gain. Si yo le disminuyo, la opacidad se va a modificar, ¿no? Creo que aquí ya exageré un poquito. Vamos a dejarlo como en una cuarta parte. Ahí está. Vamos a bajarlo un poquito más. Y vamos a bajar la exposición del ambient color para que no marque tanto. Um, Aquí lo va a hacer muy oscuro. Ahí está. Y entonces ya no marca tanto el contraste de esta imagen, ¿no? Obviamente también debe de acompañarse de un trabajo de texturas. Es decir,
Lo puedo modificar sí yo desde Maya, pero también lo tendría que modificar desde Photoshop, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está este elemento. Vamos a hacer que el piso, por ejemplo, que el piso sea de un espejo, ¿no? Entonces, voy a utilizar el piso, voy a limpiar tantito mi Hypershade, lo limpio y voy a crear una nueva textura que sea un fong. Un fong también funciona como mucho como si fuera un plástico. Tiene ya más marcados em, el specular color. Y vamos a colocarle al fong, vamos a ponerle que se llame fong, pero este va a ser ándale, espejo, ¿no? Primero, necesito activar la reflectividad, la tengo que incrementar a lo máximo. Ahí está. Necesito, necesito modificar el color. Bueno, se lo voy a aplicar primero a ¿a qué podría ser? A nuestro piso, de hecho. Vamos a aplicar sobre el piso. Y voy a bajar completamente el color. Cuando nosotros queremos utilizar un material que a lo mejor sea muy, em, muy reflejante, como el cromo, lo que tenemos que hacer es quitarle toda la reflex, que ya no refleje color. Acuérdense que el color funciona cuando los objetos rebotan ese color, ¿no? Y absorben los colores, por ejemplo, que no estamos visualizando. En el caso de si vemos un objeto rojo, el objeto rojo lo vemos porque el objeto más bien es el color que refleja los rayos que son rojos y absorbe el verde y absorbe el azul. Por eso es que podemos ver ese objeto. En realidad no es que el objeto sea rojo, más bien es que el objeto refleja el color rojo, ¿no? Refleja estos rayos. Entonces, bueno, si yo hago que no refleje, más bien que refleje todos, significa que no va a absorber ninguno, va a absorber, y para que no absorba ninguno, lo tenemos que colocar en negro. Entonces, ahí está, y vean, es como si fuera un espejo, tal cual, ¿no? A lo mejor le puedo poner un poquito de color nada más para que se note que también es, o sea, que es un material, pero aquí ya está funcionando. Tal vez un poquito más le voy a incrementar en el color, y ya con eso hicimos nuestro espejo. Ah, más o menos, ¿no? Lo puedo ir modificando, pero bueno, ahorita la idea es ver los materiales. Ahora, utilizando otra vez el fong me permite también tener una refracción, que de hecho tanto el Fong como el Blin nos permiten tener una refracción. Hay algunos parámetros que se modifican, pero en realidad con estos dos pueden crear tanto cristal como plástico. Entonces ahora voy a limpiar mi pantalla, la limpio y voy a crear un otro Fong, y este Fong va a ser cristal. Entonces ese cristal se lo voy a poner a la donita. ¿Está? Entonces a la donita le vamos a poner el cristal. Utilizo, primero selecciono otra vez mi color. Vamos a poner el color que queramos que sea el cristal, no sé, un verdecito a lo mejor, por ahí. Ya quedó el color. Se lo vamos a aplicar a nuestra dona. Ahí está. Obviamente yo necesito también que tenga una transparencia, entonces vamos a incrementarle la transparencia. Si Se supone que si es negro, no tiene información. Si lo llevo a los blancos, va a tener un poquito más de información. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Pues la transparencia no está como muy fiel. Vamos a ponerle aquí. Es que quiero ubicar muy bien el elemento. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Primero, está reflejando material. Ahorita voy a quitarle tantito la reflectividad. No quiero que por el momento refleje. Se lo voy a bajar casi a cero para que no me distraiga en lo que estoy haciendo. Voy a incrementar un poquito la transparencia por ahí. Y esa transparencia es poco creíble incluso, ¿no?
es como si fuera la transparencia de una burbuja de jabón. Es decir, incluso las burbujas de jabón, pongo el ejemplo de una burbuja de jabón porque no tiene casi densidad ni volumen. Bueno, tiene un volumen, pero no tiene una densidad, porque la superficie de la bomba de jabón es muy delgadita, lo cual evita un poco que se deforme la luz. Cuando nosotros podemos ver un cristal o cuando podemos ver a través de un vaso de agua o a través de un garrafón, lo que está pasando es que la luz se va a deformar a través del garrafón por un efecto que se llama la refracción de la luz. Entonces, lo que hace es que deforma la luz. Por eso tenemos que activar, al material le tenemos que activar la refracción, ¿no? Entonces, cuando nosotros activamos la refracción, que de hecho, también, si ustedes se dan cuenta, en las opciones de renderizado, aquí aparece también refracción, ¿no? Entonces, cuando nosotros activamos, podemos ver la diferencia en el tipo de refracción que va a tener. Ahorita tiene un índice de refracción de 1. Vamos a colocarle un mayor índice de refracción. Vamos a ponerle un índice de refracción a lo mejor de unos... Vamos a llevarlo al 2 por ahí. Entonces, fíjense, lo que está haciendo, creo que ya exageré un poquito con lo de la refracción, lo que está haciendo es deformando la luz. Entonces, está deformando la luz que entra por la dona. Voy a bajarla un poquito, les digo que había exagerado un poco con lo de la luz. Tal vez por ahí por 1.2. Y fíjense, cuando atraviesa la luz el objeto, la está deformando. Voy a hacerla un poquito menos todavía. Uno, básicamente no hace refracción. Se supone que, por ejemplo, el elemento que más tiene refracción de luz es un diamante. Vean ahí, es un poquito más creíble que esté deformando la luz, ¿no? Que esté deformando cómo atraviesa la luz y sobre todo porque se lo estoy aplicando a un material em, que tiene un volumen que va a permitir que se deforme mucho más la luz. Les decía, el material que más deforma la luz, pues se supone que es el diamante, ¿no? No podemos ver a través del diamante. El diamante vemos puros brillos porque precisamente lo que está haciendo es que está atravesando la luz, pero la está atravesando con una deformación muy marcada. Entonces piensen en eso cuando ustedes le apliquen cuando quieran aplicar estos efectos, ¿no? Entonces voy a bajarle tantito el color, voy a bajarle un poquito, incrementar la transparencia. Ahí está, ¿no? Ya podemos ver esta refracción de la luz y también lo que refleja el cristal de abajo. Em, ¿Qué otra cosa vamos a ver dentro de los materiales? Ya vimos, vamos a ver el bump. Por ejemplo, el bump lo podemos utilizar con un Lambert. Vamos a ver el material de Lambert. Voy a limpiar esto. Voy a aventar un material que se llama Lambert. Entonces, el material de Lambert es un material como si fuera plastilina. Es el material que tiene por defecto todos los modelos de malla. Eh, entonces, vamos a ponerle Lambert y este va a ser un Lambert de tipo bump, ¿no? Ahí está. Vamos a empezar ya a hablar del tema de los bumps y de tanto del bump como de los normales, las normales, perdón. Entonces, bueno, para eso voy a colocar otro material por acá. Vamos a poner, será bueno. Vamos a poner otro cubo. Este cubo va a ser para meterle un bump. Ahí está. Lo escalo por ahí. Entonces, a este material le vamos a nombrar el Lambert. Bueno, se llama Lambert Bump. Lo agrego a mi cubo. Y lo importante de esto es que cuando nosotros ya sabemos para qué sirve color, transparencia, ambient color, incandescencia, el diffuse sirve para qué tanto va a difuminar la luz. Mientras menos lo pongamos, va a tener un color mucho más oscuro porque no va a estar
difuminando la luz o regresando la luz. Mientras más lo pongamos, más refleja la luz, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero lo importante aquí es este apartado que dice Bump y Normal Mapping, ¿no? Voy a darle clic en donde dice el mapa para el Bump y el Normal Mapping. Bump y Normal lo que van a generar es una especie de relieve. Le doy clic al ajedrezado, selecciono el archivo y le vamos a poner en nos aparece en el Attribute Editor. Vean, aquí ya no aparece. Por eso es que uno, o sea, yo me acostumbro mucho a hacerlo desde el Attribute Editor porque hay materiales para los que no te sale luego la carpetita. Y de hecho, por ejemplo, aquí nos aparece cuál es el valor del bump, o sea, qué tan marcado va a estar el relieve. Pero antes de que podamos verlo marcado, vamos a ponerle en donde dice File 3, que lo tenemos en la parte superior. Va a decir File 1, File 2, File 3, dependiendo de cuántos archivos ya hayas cargado. Entonces aquí le vamos a poner cargar el archivo y vamos a ponerle uno de bump. Vamos a poner este, pared bump. Vamos a dar clic en Open. Y lo que está haciendo es esta visualización como si fuera un, un relieve. Es un falso relieve en realidad, porque no se ve bien. Me voy a acercar un poquito más. Lo que está generando en realidad con ese relieve es generar un mapa de sombras, porque en realidad no está generando un volumen, solamente está creando un mapa de sombras que da la sensación de que hay volumen. Entonces, bueno, esto por un lado, vamos a ahora a crear otro. Ah, perdón, me voy a regresar al bump to d, no sé, uno. Y aquí primero me aparece qué tan marcado va a ser el bump. Mientras menos marcado, ustedes lo pueden ver, se ve desde aquí. Y de hecho este sí lo actualizó un poquito en tiempo real. Entonces vean, ahí sí, ya puedo ver mi bump. Y ya, a lo mejor este era muy exagerado, ¿no? Entonces yo puedo modificar el bump para ver el relieve. Pueden utilizar bump, pero yo les recomiendo que mejor utilicen los mapas de normales. Los mapas de normales funcionan mejor porque trabajan con la iluminación que nosotros le pongamos. Entonces, primero voy a poner una iluminación. Por lo tanto, ahorita voy a mover tantito mis ventanitas y voy a crear una iluminación que cuando hacemos una escena 3D, la iluminación es parte importante. Entonces, una mala iluminación va a hacer que la escena se vea falsa. Vamos a ponerle Create, vamos a ponerle Light, vamos a ponerle un Spotlight. Un spotlight es como una lámpara, ¿no? Entonces, de hecho, para los que hayan trabajado con Maya, este es un cono, perdón, con Maya, con After Effects, es como el cono de After Effects, ¿no? Entonces podemos dirigir la luz hacia donde queramos, subirla, bajarla, acomodarla, y para que yo pueda visualizar cómo va a quedar o cómo está trabajando la luz con nuestros elementos, lo que podemos hacer es también activar el foquito que está en la parte superior. Activo el foquito y entonces ya puedo ver cómo está interactuando la luz con toda mi escena. Voy a hacerla un poquito más amplia. No quiero que veamos todavía los parámetros de la luz. Me parece que con esto básico que estamos viendo es más que suficiente. Y ahora sí, le voy a dar clic al render. Trabaja diferente ya, forma ya nuestro render, nuestro material. Me voy a acercar un poquito más a nuestro cubo que tiene el BOM y otra vez podamos identificar que en realidad no genera volumen, genera un mapa de sombras, porque no se ven las luces. De hecho, no está marcando tanto la dirección de la luz, ¿no? Es muy poco precisa. Aunque sí la marca, aunque sí se ve como una especie de brillitos, no es tan preciso como un mapa de normales, ¿no? De hecho, voy a crear ahora un mapa de normales. Voy a mover tantito esta donita. Quiero que mi mapa de normales también quede al frente de la luz. Estos ya los vimos. Y entonces vamos a crear un cubo. Lo voy a hacer que crezca. Por ahí está. Voy a crear ahora el mapa de normales. Voy a limpiar mi elemento del bump. Si le había puesto Lambert Bump. Voy a limpiarlo. Voy a crear un nuevo elemento
Pues podemos trabajar con otro Lambert. Este va a ser Lambert normal. Ahí está. Y otra vez en el mapa del Lambert normal, le vamos a poner el mapa, que es un archivo. Me voy otra vez a mi Attribute Editor dentro de los archivos, bueno, dentro del file, aquí en la pestañita superior. Jalo las normales. Este es un mapa de normales. Déjenme se los enseño de este lado. Esto es un mapa de normales, ¿no? Lo pueden identificar porque los mapas de normales generalmente están utilizando estos colores, como el color, como colores violeta, como el amarillo, como el cian, em, como el magenta. Utiliza los tres colores. Entonces, de repente el violeta surge de la combinación de estos, ¿no? Por eso es que se notan como si fueran mapas violetas. Em, Esos mapas de normales, ahorita les digo cómo hacerlos, pero primero vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Entonces ya selecciono el mapa, le vamos a poner abrir y entonces lo vamos a poner dentro de, vamos a poner Lambert normal de este lado, lo activamos y cuando nosotros seleccionemos el bump, aquí nos va a aparecer, todavía no nos cerraba la ventana, pero aquí me dice utilizar como bump. No, yo quiero utilizarlo como normales. Entonces aquí donde dice use as, vamos a ponerle tangent space normals. Ahí está. Y además hay que modificar dentro de nuestro attribute editor del archivo. Vamos a ponerle que ignore el espacio o las reglas de color y no marque el RGB, sino que marque el RAW, ¿no? Ahí está, que es como de archivo nativo. Y ahora sí, ya podemos irnos a la pestañita de Bump 2D Texture para bajarlo, hacerlo un poquito más, menos marcado y no se vea así como tan rugoso. Se puede bajar un poquito más. Aquí lo que estoy haciendo es invertirlo, si se dan cuenta. Y entonces vamos a darle que cree el bump. La diferencia de este bump con normales es que lo hace mucho más cuidado porque sí refleja la iluminación que nosotros tenemos marcada. Déjenme bajarle un poquito en el bump. Ahí está. Fíjense cómo la textura se marca un poquito más, se marca un poco mejor. Tal vez ahorita en el material de un Lambert no es tan visible porque el Lambert, acuérdense que no refleja la luz. Ahorita lo vamos a intentar con un material de Arnold, perdón. Esos materiales son mucho más potentes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver los mapas de transparencia. Entonces vamos a ver cómo poder colocar transparencia a un objeto. Voy a cerrarlo. Todavía voy a regresar a hablar de los normales y los bumps. Entonces voy a cerrar esto. Voy a limpiar mi ventana y voy a crear un elemento que sea vamos a poner un font E. Y este tiene aquí la verdad es que no importa el color, vamos a ponerle ahí un color que sea, no sé, amarillo, ¿no? Lo que sí es que quiero crear un mapa de transparencia. Entonces ahí voy a jalar un archivo y dentro de mi Attribute Editor vamos a poner el que tenía aquí de transparencia. Aquí es este. La transparencia funciona igualito a Photoshop. Lo blanco es lo visible, lo negro es lo invisible. Entonces vamos a darle abrir. Ahí está, ya nos aparece cómo se vería. Vamos a crear una esfera. A esa esfera le vamos a aplicar nuestro mapa de transparencia. Vamos a jalar hacia nosotros para que lo podamos visualizar. Lo voy a escalar y listo. Entonces se lo aplico. No le había puesto de hecho le puse Fong E1, pero vamos a ponerle que sea Fong Transparencia. Transparencia, Entonces se lo aplicamos, ahora sí, a nuestro elemento y ven, ya podemos ver que es transparentoso, ¿no? El objeto. Funciona también con degradados. De hecho, cuando yo vea el render, ahí está.
el render ya lo está colocando con la transparencia, los elementos reflejan con la transparencia. Por ahí me preguntaban, oiga, profesor, pero es que nuestro modelo tiene algunos huecos, ¿será bueno modelarlos o también se le pueden aplicar mapas de transparencia? Se pueden aplicar si eso les beneficia. Por ejemplo, estos mapas de transparencia se utilizan, por ejemplo, para las hojas de los árboles, ¿no? Como no son modelos tan complejos, no se requiere modelar tal cual la hoja del árbol, entonces nada más hace un mapa de transparencia en donde la hoja sea blanca y el resto de pues sí, del contorno va a ser negro, lo cual le va a dar que sea oscuro, ¿no? Em, entonces, bueno, también funciona con degradados. De hecho, voy a romper el mapa de transparencia, le vamos a poner aquí en donde dice Transparency, vamos a darle clic, darle clic del lado donde dice Transparency, y le vamos a poner Break Connection. En el caso de que se equivoquen con algún material, lo pueden hacer así, este, Break Connection, y por ejemplo voy a marcar un mapa de transparencia. Y puede ser ahora sí voy a utilizar uno de malla y vamos a poner un degradado, aquí está, un ramp. Entonces en el ramp yo tengo pues ya tal cual un degradado que va de blanco a negro. Entonces se dan cuenta, la parte superior es más transparente, la parte de abajo es más em, opaca. Y listo, ya tenemos nuestro elemento con el mapa de transparencia, ¿no? Yo puedo modificarlo para que se haga un poquito más transparente eh, el elemento. Si no está, aquí está la rampa, vamos a seleccionarla. Vamos a darle otra vez en play. Ujú. Ahí está, Fonts, transparencia. Me voy a ir a la flechita para que me mande al mapa de transparencia. Y yo puedo decirle aquí el tipo de rampa que va a ser. Una rampa de perdón, de perdón, o una rampa de U, que lo que va a hacer es que lo va a hacer como más horizontal. Y vean, aquí lo podemos visualizar un poquito mejor nuestro mapa de transparencia, ¿no? Y podemos modificarlo para que se marque todavía más. Solamente se va a ver un pedazo. Ahí está, ¿no? Podemos regresarlo a VRAMP. Y vean, solamente la parte de abajo es la que se está viendo, ¿no? Bueno, entonces ya con esto cerramos la parte de los elementos más importantes de transparencia, de reflectividad, de refracción, y lo estamos haciendo con el motor de render de Maya. Pero el motor de render de Arnold es mucho más potente y logra efectos mucho mejores. Entonces voy a crear un nuevo archivo para empezar a ver el motor de render. Ah, no puede ser. Es que cuando metes la ventana dentro de otra, como que de repente se crea en una sola. Entonces lo único que hay que hacer si les pasa eso, por ejemplo aquí lo voy a hacer, ahí está, es jalar desde la pestañita como si estuviéramos en Photoshop básicamente y la sacamos para que sea independiente, ¿no? Entonces por el momento voy a cerrar esto, voy a crear un nuevo documento, una nueva escena, no voy a guardar, bueno, sí la voy a guardar esta, y voy a crear una nueva escena, otra vez coloco algunos elementos. Me gustaría empezar con la parte de la refracción, funciona mucho mejor la refracción aquí. Entonces voy a utilizar otra vez mi donita. Voy a colocar ahí una pirámide por acá para que se haga un poquito más grande. Por ahí. Y a la donita vamos a aplicarle un material. Abro mi Hypershade. Le vamos a aplicar un material, pero este material va a ser de Arnold. Entonces voy a seleccionar el donde dice Arnold. De hecho, abajo tenemos como las categorías. Seleccionen donde dice Arnold, pero abajito tenemos uno que dice Shader. Entonces aquí vamos a encontrar un shader que es muy útil, que es el de Standard Surface. Entonces le damos clic en Standard Surface y de entrada, cuando tenemos en estos de Arnold, tenemos algunos presets. También con los anteriores que vimos, algunos tienen algunos presets ya preconfigurados, ¿no? Entonces no tenemos que empezar a hacer la textura o el material desde cero. Si se dan cuenta, aquí en la parte lateral tenemos los presets.
Vamos a ponerle a este un preset, por ejemplo, aparece ahí em, de diamante, ¿no? Vamos a ponerle un diamante. Mm, no vamos a ponerle frosted glass como vidrio esmerilado y vamos a reemplazarlo por completo. Si yo tuviera otro material, yo lo podría mezclar. Entonces aquí tenemos ya varios materiales. No es necesario que ustedes creen el material desde cero. Ya están los presets. Más bien, lo importante con los materiales es que los vayan combinando, que decidan con qué material van a trabajar. Yo les recomiendo que trabajen sobre Arnold. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ya les había dicho, el de Foster Glass. Vamos a ponerle Replace. Y entonces ya se ve como el material. Se lo aplico a mi donita y no voy a poder visualizar nada hasta que yo cambie el motor de render. No puedo visualizar nada, vean. Entonces necesito cambiar el motor de render. Vamos a irnos a las opciones del motor de render y vamos a ponerle que sea Arnold Render. Y en esta ocasión ya tiene Arnold Render. Me parece que el archivo ya lo tenía desde inicio. Eh, pero lo que quiero hacer es colocar una luz. Si no hay luz, no me va a permitir Arnold sacar nada. Y en esta ocasión yo les había mostrado hace ratito que creaba las luces desde donde dice Create, Lights, pero para Arnold necesitamos crearlos desde el menú de Arnold. Entonces vamos a ponerle Arnold, le vamos a poner Lights y quiero colocar una luz fácil, fácil de poner. Em, no me quiero perder un poco con lo de las luces. Vamos a ponerle un Physical Sky. Es una iluminación pues como del cielo físico, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando nosotros le demos clic ahora sí en visualizar, vean, ahí está. Y vean la calidad de la textura. Además de que está utilizando presets que ya se tienen, también tiene una textura, perdón, el material es mucho más potente, ¿no? Hay que esperarnos un poquito en lo que sale el render. Y entonces podemos visualizar el material, cómo está creado. Aquí tenemos, por ejemplo, que esto está hecho con un Standard Surface. Bueno, pues fue al que le aplicamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores que tiene aquí, no? Para que se vea como esmerilado, es el roughness. Si nosotros le quitamos el roughness, se va a ver más brillante, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a darle otra vez clic en esta y el material se ve brillante. Entonces, también eso es otra de las maneras en las que ustedes pueden empezar a jugar con los materiales. Los materiales, la verdad es que son súper nobles y sobre todo de Arnold, ¿no? Porque ya están predefinidos, ¿no? Entonces casi cualquier material lo pueden sacar. Incluso hay bibliotecas donde pueden descargar los materiales. Entonces no es tanto pelearse con el material, sino más bien con la textura, que es lo que vamos a ver más adelantito. No en este video, pero sí vamos a ver cómo utilizarlo de la textura, ¿no? Ahora, eh, vamos a revisar justamente esta parte de las normales. Entonces me voy a ir a, vean, sin querer seleccioné el Sky Dome. Bueno, sin querer seleccionar el Sky Dome, lo que podemos hacer es bloquearlo para que no se seleccione sin querer. Entonces me voy a ir a mi Channel Box, creo una nueva capa y selecciono, clic derecho y vamos a poner Add Selected Objects. Y ahí está, ¿no? Ya no podemos seleccionar el Sky Dome sin querer y vamos a seguirlo visualizando, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Voy a crear nuestros cubos. Vamos a poner ahí un cubito de este lado. Lo vamos a crecer. Ahí está. Lo duplico con Command D. Uno va a tener unas normales y otro va a tener un bump, ¿no? Voy a limpiar tantito mi espacio. Creo mi Standard Surface. Este va a ser, va a ser A y Standard Surface, que se va a hacer el bump. ¿Listo?
No me voy a clavar ahorita en los demás elementos, pero para poder crear un bump nos vamos a ir a Geometry. De hecho, en Geometry es donde encontramos opacidad. Si se dan cuenta, ya no está aquí en la parte de arriba. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar la opacidad. Después trabajamos con la opacidad. Ahorita vamos a trabajar con el bump mapping. Nos vamos a ir a otra vez un archivo. Vamos a ponerle File. Me voy a otra vez a mi Attribute Editor para que yo pueda ver lo de las carpetitas de los archivos. Y entonces, este va a ser un bump. Entonces, lo vamos a trabajar como usarlo como bump. También aquí tenemos los elementos para que podamos desplegar los menús. Entonces vamos a irnos a Bump y selecciono la pared de Bump. El Bump funciona con imágenes en blanco y negro, no pasa nada. Vamos a darle Open, ahí está, y se lo aplicamos a nuestro elemento, ¿no? Ahí está, con su Bump. Este no lo vamos a poder visualizar directamente en la ventana, lo vamos a visualizar hasta que le demos clic al renderizado. Entonces vean, ahí está. Incluso el propio Bump funciona mucho mejor si lo trabajamos perdón, si lo trabajamos en Arnold, ¿no? En materiales de Arnold. Son mucho más nobles, mucho más nobles. Y tampoco se tarda mucho en hacer el render, o sea, tampoco se preocupen por eso del render. Voy a cerrar tantito la ventana y voy a crear nuestro segundo ahí Standard Surface. Voy a limpiar y este Standard Surface va a ser ahora em, de, entonces es ahí Standard Surface y este va a ser Normals. ¿Qué son las normales? Bueno, las normales, cuando nosotros tenemos un elemento de malla, un modelo, lo que hacen las normales es como la dirección en la que reflejan la luz. Entonces, si tenemos, aquí, por ejemplo, este elemento está reflejando la luz de manera plana, o sea, toda la luz la está dirigiendo hacia el mismo lado. Cuando trabajamos un mapa de normales, es como si tuviéramos diferentes direcciones de luz. De hecho, por aquí tengo un ejemplo. Estaba viendo esto. Aquí es un ejemplo de las normales, ¿no? Cuando, por aquí estaba arriba, vean, la luz la refleja generalmente en diferentes direcciones. Y entonces, al momento de reflejarla en diferentes direcciones de acuerdo al mapa de normales, va a parecer que tiene un volumen y de hecho, sí está reflejando la luz, como si fuera un modelo, o sea, como si tuviéramos modelado esos elementos, ¿no? Entonces vamos a aplicárselo a esto. Este es normals, vamos a irnos a geometry, aquí tenemos nuestro bump mapping, vamos a ponerle file y en donde dice image name, seleccionamos ahí ahora sí un mapa de normales, que es este pared normales, vamos a darle abrir. Hay que seleccionar que utilice este mapa como Tangent Space Normals. Ahí está. Nos aseguramos que dentro de nuestro file to, vamos a ponerle ignorar el espacio de color, las reglas del espacio de color, para activar que sea RAW. Listo. Creo que por ahí lo tenemos. Podemos modificar incluso la profundidad. No sé si ya habíamos aplicado el material, pero si no, vamos a aplicárselo clic derecho. Acuérdense, asignar material existente y este va a ser IE Standard Surface Normals. Ahí está. Entonces vamos a darle clic y aquí es donde ya podemos ver cómo los brillitos de la luz los está reflejando de diferente forma. Que además yo puedo decirle, ok, vamos a crear que tengas mucho más reflejos, ¿no? Es decir, que refleje más la luz este propio objeto, este material, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí en roughness, vamos a bajarlo, que sea más brillante. Vamos a darle otra vez play. Y vean cómo parece que adquiere un volumen. No se necesita modelar todo, ¿no? Es mucho más sutil los mapas de normales, porque sí trabajan con la luz que está incidiendo. Podría parecer, bueno, pues es que sí, pero a ver.
vamos a modificarle también estos mismos parámetros al elemento al de bump, ¿no? Entonces vamos a poner en roughness, ya lo bajamos. Vamos a poner la base del color. ¿Se podría cambiar el color? Vamos a ponerle la opacidad. En el especular, vamos a bajarlo un poquito. Bueno, vamos a bajarlo por completo em, para marcar un poquito más lo de los brillos de la luz. Aquí tampoco está marcando mucho la luz porque no tenemos una luz directa, tenemos una luz global que está llegando desde todos los lados. Vamos a aplicarle estos mismos parámetros a el bump. Voy a limpiar mi espacio. Voy a bajar mi bump. Por aquí lo tenemos. Ah, y bump. Ajá. Lo bajo. Y entonces le vamos a aplicar estos mismos parámetros. Habíamos puesto que el roughness se baja por completo. El weight también lo bajamos por completo. Y ahora sí vamos a revisar cuál de los dos está funcionando. Vean, es que el mapa de Bump sí funciona en algunas ocasiones, es menos pesado, no jala tanta memoria de la computadora, pero si se dan cuenta es un mapa como muy elemental, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, se lo podríamos colocar a nuestro modelo, por ejemplo, podríamos crear un nuevo material. Vamos a irnos a crear el material. Creo un iStandard Surface. Vamos a ponerle un preset de, por ejemplo, de plástico, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Ahí está. Y sobre este mismo vamos a irnos a la geometría. Vamos a ponerle un bump mapping, que sea otra vez el archivo. Y en esta ocasión vamos a cargar dentro de nuestro Attribute Editor, cargo, voy a cargar este otro mapa de normales, que es otro que tenía por ahí. Le vamos a dar abrir. Me aseguro que utilice como Tangent Space Normals, que ignore el color, espacio de color y que utilice un raw, ¿no? Y ahora vamos a crear otro elemento, ¿no? Voy a crear otro cúbito para que sea igualito a los otros. Vamos a hacer un poquito más grande. Listo. Y le vamos a aplicar este mapa de normales. Este se va a llamar I Standard Surface y se va a llamar Normals 2. Listo. Se lo aplicamos y ahora sí nos vamos a acercar para ver cómo está funcionando ese mapa de normales. Y vean cómo está reflejando la luz. O sea, estos brillitos que se están generando también los refleja. Pareciera que sí está reflejando la luz de, del ambiente. Y es que sí le está reflejando porque justamente para eso sirve el mapa de normales. Ok, me voy a acercar un poquito más para visualizarlo. Creo que con esto pueden tener como una idea a grandes rasgos de cómo funcionan los materiales. Si tienen alguna duda muy particular con algún material que quieran crear, lo revisamos, pero también el siguiente video que voy a subir es el video de cómo aplicar las texturas, que es un poquito más complejo de esto de aplicar las texturas y para que ahorita funcionan mis texturas muy fácil, ¿no? Porque las texturas están funcionando sobre objetos cuyos, cuyos mapas están configurados, pero cuando nosotros empezamos a modelar un proyecto o pues sí, una superficie, estos modelos ya no están configurados de acuerdo
no están acomodados, se desacomodan y justamente eso sería como la idea para la próxima clase. Eh, pues nada, en realidad yo creo que los materiales nada más es conocerlos un poquito y y que empiecen a jugar con ellos, ¿no? Les digo, esos materiales se pueden descargar de internet, nada más que darles como una noción de cómo utilizarlos, de cómo modificarlos y pues básicamente sería eso. Ah, me faltó ponerles lo de la opacidad. Vamos a aplicarle una opacidad a este mismo material. Entonces vamos a ponerle la opacidad. Igual, podemos poner un checker. Ahí está. Y ya podemos visualizar cómo se ve nuestro material con su opacidad, ¿no? Y vean. Si yo quiero modificar la textura, eso sí no lo vimos. Si yo quiero modificar la textura, lo podemos hacer desde el Place 2D Texture en cualquiera. Y podemos modificar, por ejemplo, cuántas veces se va a repetir este patrón, ¿no? Si yo lo incremento las veces que se va a repetir, en vez de ponerle 4 le ponemos 10, se hace como más chiquito el cuadrito, ¿no? Pero esto aplica para cualquier textura. Otra vez se me mezcló esta cosa. Hypershade, ahí estás. Entonces vamos a ponerle otra vez. Lo podemos dar de una vez play desde aquí y vean. Pero les digo, aplica para cualquier elemento, ¿eh? Incluso si yo quisiera que, vean, aquí lo está haciendo en tiempo real. Si yo quisiera que a este elemento se le aplique también eso, selecciono el elemento, lo busco dentro de mi Hypershade, voy a limpiar dentro del Hypershade, lo bajo con este botón que habíamos visto, que es el de Normals, ¿no? Lo bajo y entonces el que tiene es el Place 2D Texture. Seleccionamos ese nodo y aquí sí ya podemos irnos que se repitan, no sé, 3 veces. Va a quedar más chiquito el tabique. Y ahora sí, vean, ahí está. Listo. Poco a poco lo va a hacer. Y a lo mejor ya más chiquito se ve un poco más realista, ¿no? Incluso em, nuestro mapa de normales. Lo pueden rotar también. La idea es que ustedes ya importen la imagen como acomodada, pero también la forma en la que pueden pegar los UV, que eso es lo que vamos a ver la próxima clase, también pueden modificar en esto. No necesariamente tienen que rotar el frame, aunque bueno, vamos a probar cómo se ve rotando el frame. Pues ven, pues lo que hace es básicamente rotar la imagen, ¿no? Y listo. Pues bueno, espero hayan aprendido algo de los materiales. Dejo hasta aquí el video para que no quede tan largo. Y lo siguiente sería trabajar con los UVs. ¿Sale? Pues muchas gracias por la atención.